Hola, bienvenidos al capítulo número 10 del podcast Casi Fisios. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Lick Diego Flores. Muy buenos días, Lick. No sé si guste presentarse. Claro que sí, mi nombre es Diego Arturo Flores Cruz, soy licenciado en terapia física, llevo ya prácticamente desde 2014 hasta la fecha, 8 años ya trabajando en la parte profesional. Me dedico básicamente a la atención de los pacientes hospitalarios, obviamente siguiendo el recorrido desde que están hospitalizados hasta ya el alta prácticamente, ¿no? La atención domiciliaria, ambulatorios. Bastante interesante. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero primero le vamos a hacer la pregunta de cajón que le hacemos a todos. ¿Cómo fue que se decidió por terapia física? Bueno, el inicio de todo este camino recorrido desde el 2010, mi padre es auxiliar en rehabilitación en terapia física, a través de las unidades básicas de rehabilitación de Chiapas. Él vivió, se trasladó a Chiapas para formarse como auxiliar en rehabilitación. Desde esa etapa, 2004, 2005 más o menos que inició él, pues yo nada más iba a acompañarlo a su trabajo, ¿no? A las unidades básicas de rehabilitación. De repente le tocaba irse 2 meses, 3 meses a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Estaba él en la formación en esos tiempos en el DIF y pues bueno, a veces me invitaba a mí, yo iba a ver qué era lo que hacía. Me empezó a llamar la atención, yo estaba estudiando la preparatoria cuando sucedió eso. Y pues bueno, uno como adolescente te entra la curiosidad de saber qué está pasando, por qué le hace eso, qué le pasa a esa persona, por qué está así. Entonces ahí empezó mi curiosidad por el área. Yo iba como en formación para otra cosa, pero en el camino fue cuando lo descubrí. Dije, pues me llama la atención esto de hacer ejercicio, esto de estarse moviendo, esto de estirar a los pacientes, de estirar a las personas, pues me gusta. Yo desde los 6, 7 años practiqué fútbol, entonces era como parte ya de lo que yo traía desde niño, ¿no? La actividad física. Y al ver una profesión que se dedicaba un poco a esa parte, dije yo, pues bueno, es interesante. Investigando un poco más durante la formación en preparatoria, también vi que habían cosas como la utilización de electricidad, la utilización de agua, la utilización de calor. Yo dije, wow, o sea, esto se ve interesante. Entonces ahí en el camino hubo esa como transformación y esa curiosidad por aprender un poco más. Yo les comparto, yo tenía la inquietud de estudiar arquitectura o biología, ¿no? Biología era también parte de lo que también me gustaba, los animales, todo eso. Pero ya en una ocasión que tuve un accidente jugando fútbol precisamente, una caída en la cual tuve una hiperextensión de muñeca, pues bueno, tuve que ir a rehabilitación con mi papá y ahí fue cuando dije, no, esto está padre, esto me gusta. ¿No? Y aparte que en ese entonces pues casi no habían, porque pues se realizaba lo que era la formación de personas ajenas como enfermeras, médicos, para que fueran terapeutas, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, pues si no hay tantos, pues yo puedo estudiar eso, ¿no? Entonces, y teniendo ahí cerca también la universidad, ¿no? Porque ahí en Tuxtla Gutiérrez se encuentra la universidad por parte del DIF, que forma a los licenciados en terapia física, y dije, pues de aquí soy prácticamente, ¿no? Vale, entonces ya tenía una buena idea de lo que hacía terapia física en ese entonces. Sí. ¿A los 18, 17 años? No, más como desde los, ¿qué fueron? 15, 16 años. Sí, tuvo un buen tiempo, ¿no? Sí. Además de que también dice que se enfocó, ¿no?, a investigar qué es lo que hacía terapia física. Exacto. Además de ejercicio, los Y lo bueno es que físicos. tenía un ejemplo en casa, el papá, Exacto. porque pues sabía qué hacían, qué no hacían, y ya como que enfocaba, ¿no? Como decir, se ve que hacen esto, se ve que hacen como que muy a la deriva. Ajá. Pero ya lo tenía el ejemplo en casa. También algo también que queremos hablar acá es cómo veía antes los auxiliares de terapia física, qué es lo que hacían, cómo era su método de trabajo. Ok, básicamente los auxiliares, hoy en día ya puedo hacer esa conversión o ese análisis, porque realmente cumplían la función de un técnico en terapia física, ¿no? Entonces era como indicaciones que ya venían
pues bueno, a ejecutarlas, ¿no? Y prácticamente la formación de ellos es, en ese tiempo era así, ¿no? Hacer lo que te están diciendo, lo que te están pidiendo, ¿no? En la indicación. Entonces, yo hasta cierto punto decía, pues es que la necesidad, o sea, se necesitan personas que tengan la licenciatura. En ese entonces yo no sabía la diferencia entre la parte técnica y la parte de licenciado, porque también eran muy pocos los licenciados, ¿no? Y no había ese contacto como para que yo fuera, oiga, ¿cuál es la diferencia entre usted y mi papá o lo que hace mi papá, ¿no? Entonces no había ese acercamiento hasta ya estudiar la licenciatura, que fue donde dije yo, ok, entonces los licenciados o nosotros nos vamos a dedicar a la prescripción del ejercicio, al análisis, al diagnóstico funcional o fisioterapéutico del paciente, y los auxiliares o técnicos se encargan de ejecutar como tal el programa, ¿no? Hasta cierto punto en ese tiempo era la necesidad, cómo se llevaba a cabo la resolución de los problemas, ¿no? Eso sí es interesante, ¿no? Porque imagínate, actualmente pues ya hay un poquito más de universidades que dan fisioterapia, licenciatura en terapia física, y pues antes era bien poco, ¿no? Sí. Además hasta los auxiliares eran contados. Sí, exactamente. Sí, nacieron de la misma, como se dice, la misma necesidad de encontrar una solución a esa parte, y qué bueno que pues se fue constantemente actualizando hasta llegar al punto de crear licenciaturas, porque me imagino que en ese entonces era como un bebé, la fisioterapia, sí, la terapia física, un bebé que ni siquiera llegaba a México, y todavía tardaba más en llegar a esta zona sur del país, que es un poquito más complicado, ¿no? Hablemos de, como tal, sus 4 años fueron de licenciatura. ¿Cómo se le hicieron esos 4 años? ¿Qué fue? Uy, el primer año fue el más pesado porque era la adaptación. Yo les cuento, yo nací en Loma Bonita, en la zona de la cuenca del Papaloapan. Ahí estudié hasta los 12 años, que fue la secundaria, el primer año de secundaria. De ahí, por cuestiones laborales, precisamente de que mi papá estuvo en formación para auxiliar, se tuvo que ir a Chiapas, específicamente a Arriaga, Chiapas. Entonces nos tuvimos que mudar hasta ese lugar. Y ahí fue cuando pues todo eso generó pues la movilidad y el traslado, pues prácticamente que tuviéramos que buscar una forma de desarrollarnos, ¿no? De ahí estudié secundaria, preparatoria, conocí la licenciatura, me enteré o estoy investigando con respecto a las convocatorias de dónde estaba la carrera. Encontré que estaba en la capital, Tuxtla Gutiérrez, y aquí en la ciudad de Oaxaca. Aquí tengo familia, ¿no? La familia por parte de mi papá, de mi mamá. Entonces dije, pues vamos a experimentar en Oaxaca, porque en Chiapas todavía falta un año para que se abra la carrera. Entonces dije yo, pues me voy a Oaxaca, no pasa nada. Entonces el primer año de adaptación de una persona que está en un lugar pues muy pequeño a una ciudad, pues sí fue así el boom, ¿no? ¿Cómo me muevo? ¿A dónde voy? ¿Cómo me traslado aquí? ¿El autobús qué dice? ¿A dónde va? No sé dónde es. Entonces todo eso sí fue complicada la adaptación básicamente, ¿no? Y el hecho también de ya estar yo solo viviendo acá, entonces sí fue así como de, híjole, pues yo creo que me regreso, ¿no? Dije, pues este año voy a estar aquí, probar, y si no me gusta, me regreso. Entonces el primer año fue así como que muy tranquilo, muy relajado. Me fue gustando la cultura aquí en Oaxaca, me fue gustando cómo se fue dando la relación también con los maestros, y eso generó que ese primer año, de ser lo más complicado, pasara a ser como que más agradable. Entonces el segundo año ya fue así como de, no, yo de aquí me quedo y aquí ya no me muevo. Entonces el segundo año fue así muy como de interacción más con mis compañeros. Ya hasta el tercer año, bueno, la mitad de ese segundo año fue cuando yo dije, no, me tengo que aplicar. Ya al principio, debo reconocer, no era así como una persona que se dedicara mucho a estudiar o a leer, sino que era más de, pues sí, mi tarea, ya la hice y adiós. Pero ya después ahí vino la toma de conciencia, ¿no? De que estás en un lugar, estás gastando dinero, estás pagando esto, pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Y ahí fue donde vino la conversión y dije yo, no, voy a ponerme a estudiar. Entonces empecé a ser un poco más estricto en esa parte desde el segundo año y medio, que fue el tercer semestre. De ahí vinieron prácticas y dije, no, aquí sí me van a tundir con todo si no estudio. Entonces empecé a aplicarme, y de ahí en fuera de ese tercer semestre en adelante fue
muy bonito porque me empecé a enamorar más de la licenciatura, más de la carrera. Tuve maestros que te exigían mucho y te presionaban para llegar a ese punto, y eso lo agradezco porque eso fue lo que generó también un poco más de dedicación, ¿no? A veces necesitamos que nos estén picando un poquito para que nos apliquemos, y en ese tiempo a mí me ayudó bastante porque me apliqué y fue como que wow, me gusta, ¿no? Y debo reconocer al principio mi atención o lo que más me gustaba eran los pacientes pediátricos. Yo era, ay, niños, aquí, estimulación temprana y todo esto, era lo que más me gustaba. Pero, pues bueno, ya en el camino vas conociendo otras áreas y vas desarrollándote mejor, vas viendo, no, es que esta área me gustó mucho, o esta clase y le puse más empeño, o aquí me fue muy bien, aquí no me fue tan bien, pues bueno, tengo que aplicarme para la otra, ¿no? Como creo que a todos nos pasa, ¿no? Que Sí. la riegas tantito y dices, no, pues tengo que recomponer porque si no me va mal. Creo que resumió la historia, ¿no? Sí. No, en serio, me pasó algo similar porque pues como en los primeros semestres igual iba así como bien tranquilo, entregaba las tareas, pero ya como hasta cuarto donde ya veía como que sí tenía que ponerle empeño. Y también como dices, algo interesante es que conforme vas avanzando en la carrera te das cuenta de las áreas, que te gusta, que no te gusta, o en qué área también no eres bueno, ¿no? Porque también hay que reconocer que en ciertas áreas no, simplemente no se nos da. Siempre también comentamos eso de la vida del foráneo, ¿no? En los primeros años como que a veces se dificulta, y más si vienes como dices de una comunidad o de un pueblo, pues llegar a la ciudad pues un poquito complicado. Sí. En el caso de Fer no, porque ya vivías acá, ¿no? Sí, ya vivía acá. Bueno, se me hizo prácticamente normal como ir al bachillerato, a la secundaria, o sea, en ese aspecto del transporte o de tener una casa con familiares, porque me imagino. Y algunos invitados anteriores nos han dicho que esa vida también de foráneo influyó mucho en su proceso, en su desarrollo como licenciados, porque también tuvieron que volverse... Te haces responsable. Independiente, sí. Responsable, aparte de ser responsable en la licenciatura, también con tu vida personal. Sí. Entonces, ¿y qué tal? ¿Se le hizo difícil vivir así solo? No, básicamente desde pequeño siempre hubo esa parte... en la que mis papás eran como, no, tienes que aprender a planchar tu ropa, tienes que aprender por lo menos a prepararte un desayuno sencillo, tienes que aprender a hacer esto, a cómo resolver tus pendientes, a cómo hacerte cargo, ¿no? Entonces siempre hubo como esa parte de que ya estaba yo preparado, ya era como, si te vas, pues bueno, ya sabes hacer esto, ya sabes sobrevivir, anda, ¿no? Sí, y ¿cuál fue la experiencia que le marcó para elegir, en ese caso, su especialidad? Que es nos estaba comentando antes de grabar, y cuando se presentó que se dedica con los pacientes que salen de UCI o que están durante UCI. ¿Cuál fue esa experiencia que lo marcó a decidir, ok, sí me gustaron, por ejemplo, los pediátricos o esto, pero esto fue lo que más me gustó y es a lo que me quiero enfocar? Fue durante el año de servicio social, lo realicé en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Ahí tuve la oportunidad de ser la segunda generación que iniciaba pasantía en ese lugar. Y ahí, pues, básicamente, como no hay un servicio de rehabilitación, nosotros éramos como los jefes de rehabilitación, por así decirlo. Entonces nos tocaba que era compañerito de rehabilitación, interconsulta para unidad de cuidados intensivos, interconsulta para acá, para allá. Entonces, al momento de estar, creo que fue en la segunda rotación, la primera rotación me tocó cirugía general, urgencias y especialidades, lo que fue el primer piso. Segunda rotación me tocó traumatología, medicina interna y unidad de cuidados intensivos. Y ahí fue cuando una vez nos mandaron un paciente y yo dije, ¿qué le hago? Es lo que le iba a preguntar, ¿cómo fue su experiencia con el primer paciente? No, fue de cuidados intensivos, sí fue algo muy impactante porque nunca te imaginas que te pidan a ti que llegues a darle rehabilitación a un paciente que está intubado, que está dormido, que tiene cinta en los ojos para que no los abra, que tiene múltiples bombas aquí por allá, ¿no? Que están sonando. Entonces todo eso el primer día sí te genera un impacto y te dices, ay no, ¿qué voy a hacerle? Pues bueno, le voy a mover aunque sea las manos y los pies, voy a estudiar y para mañana voy a venir un poco más preparado. Entonces así fue como la necesidad prácticamente de saber qué le voy a hacer a este paciente, a esta persona que necesita ayuda, cómo lo voy a trabajar.
Eso fue lo que generó en mí que dijera, no, pues voy a ponerme a investigar. En ese tiempo, le estoy hablando del 2014, no había tanta información, era como un área muy nueva. Entonces, para buscar información tenías que buscarla, la encontrabas en portugués, la encontrabas en inglés, si acaso encontrabas ahí uno que otro artículo de Colombia, de Chile. Los chilenos y los venezolanos en ese tiempo estaban un poco más desarrollados en eso, e inclusive australianos. Entonces era como de, bueno, pues ni modo, lo tengo que descargar, lo tengo que imprimir y estudiarlo. Pero tú sabes que nunca viene una receta de cocina que te diga, movilízalo 10 veces sí. Y pasa esto, ¿no? Si el paciente está así, lo puedes mover. Entonces sí había como toda esa parte de miedo de, bueno, vamos a hacerlo seguro, movilizarlo si está estable. Si el médico encargado me dice que está estable, pues bueno, a trabajar. Solamente movilizarlo. Durante la carrera llevé la materia de terapia física en enfermedades respiratorias, que es fisioterapia pulmonar. Y ahí la maestra pues nos hizo mucho hincapié con respecto a cómo trabajar con estos pacientes si se encuentran delicados, qué tomar en cuenta y qué no. Tuve la fortuna también de que durante esa formación me tocó rotar en el área de terapia pulmonar del CRIT. Entonces ahí, por ejemplo, tuve mucha práctica con pacientes. Obviamente no es lo mismo un paciente que se mueve, que te dice que le duele, a un paciente que no se mueve y que tiene monitores que están sonando. Entonces ahí fue como, bueno, pues esta es la prueba. Voy a ver durante la maniobra de lo que estoy haciendo, si el monitor me dice que está bajando o que se está esforzando, pues hasta ahí. Sí. ¿No? Y aprender a interpretar, ¿no? Porque me imagino que la primera vez los monitores se han de ver en chino, que no sabes ni qué están señalando, ni qué tiene. Y como dice usted, esa parte de que el paciente no te puede decir absolutamente nada, y el saber de, pues mientras esté estable, poder hacerlo y no, y cómo identificar si sigue estable o no sigue estable, porque son pacientes internados en UCI y en cualquier momento pueden llevar a una complicación o algo. También otro punto que dijo bien específico y que también es bueno retomarlo es que pues en unidad de cuidados intensivos no hay una receta como tal, ¿no? O no hay protocolos, porque todo depende del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Sí. Y eso sí es interesante porque cuántos fisios que se dedican a eso exponen sus ideas o transmiten su conocimiento, ¿no? Porque es muy específico el nicho, ¿no, Silly? Sí, pues fíjate que hoy en día ya tenemos la fortuna de que se ha desarrollado un poco más el área, y más aquí en México. Hay un grupo de terapeutas con los que yo también como que daba mis primeros pasos y ellos empezaban, ¿no? Pero nada más que ellos sí se desarrollaron cañón, ¿no? Ellos ya empezaron y alcánzalos. Eran los chicos de fisioterapia intensiva Querétaro, bueno, los maestros en esa área. Ese grupo de terapeutas de Querétaro, pues bueno, ellos empezaron como a darle ya más estructura y más forma. Entonces ya era como ir siguiendo sus pasos para hacerlo también de forma más segura. También otro personaje que tuvo que ver mucho con mi formación fue el maestro Luis Archundia. Luis Tomatiro Archundia. Él es creador del método Train Hospital de fisioterapia intrahospitalaria, y él fue el que también me ayudó mucho en esa formación. Él ya empezaba a crear su nombre y yo iba como, míralo, él está trabajando así, vamos a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Tomé sus cursos, tomé los cursos con los compañeros de fisioterapia intensiva Querétaro, y pues bueno, eso me ayudó a mí también a tener un poco más de estructura, no ya de lo que hacía yo antes en formación, así como con miedo y con inseguridades, a hacerlo ya con mayor seguridad y con una base, una estructura, ¿no? También la parte del paciente con traqueostomía, porque ahí en la UCI la mayoría tiene sondas de traqueostomía. Entonces, ¿cómo hacemos para que este paciente deje la traqueostomía? ¿Cómo lo adaptamos a que vuelva a hablar o a que ya no dependa de esa zona para respirar, ¿no? Entonces, sí, toda esa formación me ayudó a mí a tener esa seguridad hoy en día de poder trabajar con ellos y decir, ok, vamos con calma, lo voy a trabajar, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ir siguiendo un camino más estructurado. Y hablamos también de la importancia de tener
un maestro, alguien, o bueno, conocer a alguien que te pueda guiar en esa parte, porque si vas solo, y dirían, intentas hacerlo solo, te complicas mucho más y corres más riesgo de poder equivocarte. Y en esa área que es muy delicada, porque si es delicado equivocarse con un paciente que pues te puede hablar, es todavía más complicado equivocarte con un paciente del área UCI. También, como dijo que también complementó lo de respiratorio en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sí. Y eso también para los que inician, ¿no? Los que están en prácticas es aprovechar el tiempo en cada sede, ¿no? Practicar, o que si hay un fisio que está a cargo, pues decirle que te enseñe, ¿no? Y si ya llegaste a respiratorio y lo combinaste con unidad de cuidados intensivos, es bastante bueno, porque imagínate, ves la saturación, cómo va la presión arterial del paciente y todo eso. A mí me interesa eso de unidad de cuidados intensivos. Ahora, lo que dijo de traqueostomía, también ya hace como un año, tuve un paciente igual que fue post-CBC y todavía tenía la traqueostomía después del alta hospitalaria. También nos podría mencionar así cómo es el tratamiento de este tipo de pacientes, ya sea en unidad de cuidados intensivos o en el hospital, un EBC así. Ok, ahí por ejemplo el entrenamiento, la adaptación tiene que ser muy progresiva. A grandes rasgos yo lo que hacía antes de la formación o del curso que tomé también con la maestra Pía, era como de, ok, vamos a ocluirle la cánula, así a lo macho, sin saber si el paciente estaba saturando bien, si era hipertenso, si era... Así lo hacíamos, ¿no? Trabajaba yo con un neurocirujano, y él me daba esa seguridad: Diego, pues ya está bien el paciente, respira bien, está estable, hazlo. Entonces era como, bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Con una cinta, ocluimos la mitad, lo tolera, no desatura, no se fatiga, ocluimos completamente. Ok, hacemos el acercamiento con aromas para que el paciente esté consciente desde la nariz cómo inhalar, ¿no? Pero antes de esto, pues se tenía que limpiar la nariz, o se le encargaba al personal de enfermería: oye amigo, ¿me podrías apoyar viendo la limpieza de la nariz? Sí, se encargaban de limpiar. Si había exceso de vello nasal, lo quitaban, lo retiraban o lo disminuían para que también estuviera hidratada la mucosa. Y ya a partir de eso, pues bueno, acercábamos aromas agradables de comida, café, cosas que te gustan oler, ¿no? Y esa era la forma en la que hacíamos la adaptación. Tapábamos y órale, aromas. Ya estaba mejor el paciente, percibía el aroma, veías tú que había reacciones, pues bueno, ahora viene la siguiente parte, el retiro de la cánula, porque ya no lo utiliza esto para respirar, lo has hecho consciente de que hay que respirar acá, y pues bueno, así lo trabajábamos antes, ¿no? Después de la formación ya fue como, ok, sí, pero hay ya cosas antes. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un instrumento que te está presionando mucho en una zona? Empieza, quieras o no, no, lo que pasa es que cuando hay una zona que te está apretando mucho, que te está aplastando, te está tocando constantemente, te adaptas a ese estímulo. Entonces, quieras o no, los receptores sensitivos en esa zona se adaptan y ya no sientes. Entonces el paciente no hay tanta sensibilidad en esta zona, no percibe, ya para él es algo normal. Entonces lo que tienes que hacer es desadaptarlo a eso. Hay diferentes tipos de cánulas. La cánula que normalmente se utiliza es una cánula que es como en forma de J, nada más que está ocluida. Es nada más de donde inicia el tubo, que es por acá, hasta donde sale a la garganta. Entonces lo que se hace es un recambio. Quitas esa cánula y pones una cánula fenestrada, que es una que tiene un hoyito arriba. ¿Para qué? Para permitir la fuga de aire hacia arriba, para que el paciente empiece a sentir que el flujo de aire va hacia arriba. ¿Y qué es lo que generas con eso? Que el paciente, si tú ocluyes acá, en automático va a jalar aire por arriba, ya sea por boca o por nariz, ¿no? Entonces ahí empiezas a hacer la adaptación. Y otra es que empiezas también a hacer la desinsuflación del globo, que estabiliza la cánula. Lo retiras, le pides al paciente que trague saliva, porque también esa cánula genera una presión, y esa presión pues te adapta a ti a que no sientas si estás tragando o no estás tragando saliva. Entonces quitas la presión del globo, permites que el paciente pueda mover un poquito más la garganta, traga saliva, se puede mover la cánula y ya el paciente puede tragar y puede empezar a sentir, ¿no? Pero ya un poco más consciente. Sí, porque también el paciente que traté también tenía problemas de deglución. Lo mismo, no, sí. Es que lo estoy viendo y se oye un poquito complicado. Por ejemplo, yo no he estado, no he tenido esa oportunidad de estar con un paciente, para empezar, en UCI o con traqueostomía o con cualquier tipo de similitud a un paciente así,
pero de solo oírlos dices, ¿y qué diferencia hay de que, como se dice, hacerlo a lo macho, de tapar y Sí. a ver, respira, si puede, si no, y va, y a seguirle así hasta que ya lo empiece a hacer, Sí. a los métodos que hay actualmente. Sí, ya más estructurados. De esto que les estoy comentando es como hasta donde yo me quedé hace un año. Hoy en día yo te aseguro que ya hay otra metodología más estructurada, porque también ya se tienen que ver los parámetros del paciente, ¿no? Cómo está la saturación, qué tan consciente está, tiene que ver también con el estado de sedación del paciente. Si el paciente está sedado, le hagas lo que le hagas no se va a adaptar porque no está consciente de esta parte. Y de ahí también viene esta como curiosidad hoy en día que tengo de poderme introducir un poco más a esa parte. Mis compañeros de fisioterapia intensiva colaboran o trabajan también con nuestros compañeros de Avento, que es de ventilación mecánica, y ellos también trabajan esa parte, ¿no? De hacer recomendaciones o sugerencias con respecto a el paciente está sedado, cuánto de ventilación estás proporcionarle al paciente, qué tipo de ventilación tiene, flujo presión, presión tiempo, etcétera, todas esas curvas que se modifican con los ventiladores, las presiones, la PIP, todos esos parámetros que se modifican en el ventilador, ellos lo manejan. Entonces, ahorita viene esta como curiosidad por, hay otra cosa. Entonces es como una constante necesidad de vamos a investigar, porque esto también nos puede ayudar a que el paciente, tú ya lo estés adaptando a que ya no use esto, sino a que use ahora el diafragma. El diafragma durante el tiempo de reposo pues se va haciendo delgadito, porque quien respira es el ventilador, ¿no es? Sufre una atrofia, ¿no? Como todo. Exacto, una atrofia. Entonces, con el ventilador tú vas modificando ciertos parámetros y vas haciendo que el diafragma empiece a trabajar junto con el retiro de la sedación, ¿no? Para eso hay un protocolo. Les digo, yo apenas voy allá, estoy como acercándome a esa parte, porque también en la parte privada en la que yo me dedico hay muy poca, quieras o no, apertura nosotros para el trabajo del ventilador mecánico. Es lo difícil, ¿no? Sí. Porque casi la ventilación mecánica está la enfermera, el internista y son los que ven, ¿no? Sí, exacto. Y la enfermera que se encarga de la inhaloterapeuta, ¿no? Que tienen esa formación extra. Les comparto, en Sudamérica, desde lo que es, me atrevo a decir, Perú hasta Argentina, lo más el sur de Latinoamérica, los kinesiólogos o fisioterapeutas o terapeutas físicos se dedican a la ventilación mecánica. En Venezuela, en Chile, hace varios años, yo conocí a un venezolano que trabajaba en UCI y él se dedicaba solamente a la movilización, a mover al paciente, y poco a poco él iba haciendo publicaciones con respecto a la parte de la modificación del ventilador. Entonces yo decía, entonces nosotros sí lo hacemos. Y sí, veías en Chile, veías en Colombia y ellos modificaban parámetros de ventilador. Entonces, bueno, ¿y aquí por qué no lo hacemos? ¿No? Pero también tiene que ver con la formación. Sí, la formación. Estamos relativamente aquí en México, todavía estamos en desarrollo, nos falta. Ahorita, gracias al desarrollo que se ha dado en la profesión, vamos descubriendo que eso también forma parte de nuestro actuar. De igual manera, pues bueno, las políticas en otros países son diferentes, ¿no? Allá ya hay un reglamento, ya hay un parámetro de qué es lo que hacen los kinesiólogos, qué es lo que no hacen, y aquí es lo que nos falta. Pero bueno, todo tiene que ver también con el desarrollo de la profesión, ¿no? La necesidad va a generar que lo hagamos en algún punto, ¿no? Pero sí es todo un mundo nuevo por conocer aquí en México. Les digo, yo lo he visto porque sigo a muchos de otros países y eso también te ayuda a ti a tener esa curiosidad de decir, ya lo hacen, porque aquí no lo hacemos. ¿Cómo se hace lo de allá? Pues bueno, voy a ver aquí cómo lo estamos haciendo. Simplemente la curiosidad te va generando eso, que vayas aprendiendo. La importancia de estarse actualizando también, sobre todo, y estar buscando constantemente el encontrar información de otros países, que sinceramente hay muchos otros países que están más desarrollados en todas las áreas, y esto, como dice usted, nos lleva a una necesidad de buscar especializaciones y en conocimiento para poder brindar esos tratamientos en todas las áreas y sobre todo aumentar el porcentaje de efectividad y de tener el menor riesgo posible con todos los pacientes, porque qué diferencia hay
Es que sigo todavía analizando eso de que así a lo macho de no Sí. tapar y que empiece y ya pues dicen que está bien, pues lo tapamos. Y ya ahorita que ya se empiezan a tomar más y más parámetros que pueden influir y sobre todo no solo que nada más salga, sino lo posterior a, Sí. porque todavía el paciente de salir tiene una vida por delante y se tiene que ver todas las posibles secuelas o lo posible que pueda llegar a tener, y al analizar todos esos parámetros podemos encontrar pues menos secuelas o intentar que se lleguen a obtener esa menor cantidad de secuelas posibles. Esto es una pregunta igual de enfocada al paciente que tenía, y ves que también le dije que tenía traqueostomía y se lo retiraron después de un mes del alta hospitalaria. Y la que llevaba el tratamiento para la curación de la herida, para la cicatrización, era una enfermera. Y también a veces, como el paciente tenía abscesos y eso, también tardó un poquito en la cicatrización. También, ¿cómo aborda ese tipo, en este caso, el paciente usted? Digamos, si va a un ABC con traqueostomía o no le ha tocado. Sí, ahí por ejemplo buscamos la adaptación del paciente primero a que la cavidad nasal y oral sean las que se acostumbren a generar esa presión necesaria para la inspiración y expiración. Entonces es concientizarlo, ¿no? Conforme él va desarrollándose, va aprendiendo y lo vamos trabajando de forma un poco más consciente, ya sea con burbujas, con popotes, métodos no tan que generen tanto esfuerzo. objetivos, exacto, no tan objetivos por así decirlo, sino que sean más incentivadores, ¿no? Que le demuestren a él que sí lo está haciendo. Los inspirómetros de incentivo que muchos se critican, los de las pelotitas, pues bueno, tienen también otra función que es la retroalimentación visual. Entonces, lo que yo hago es lo utilizo, pero como retroalimentación visual, porque sé que lo que tú necesitas en el sistema pulmonar o respiratorio no son volúmenes, son presiones, lo que va a adaptar al tejido pulmonar pues a que aumente o disminuya su capacidad. Entonces el volumen es solo, pues quieras o no, es como si tú agarraras y llenaras un vaso, pero el vaso no se modifica. Si tú le generas presión a ese vaso o a esa botella, pues sí se va a modificar. Entonces lo utilizo más como desde esa parte visual de retroalimentación. Eso ayuda mucho porque el paciente neurológico lo que empieza a trabajar después del proceso es la adaptación ahora del tejido neural a todas las funciones. Entonces, si el paciente lo está viendo, dice, pues sí estoy haciendo el esfuerzo. Y eso genera también que el paciente se motive. O sea, es como buscas algo, pero obtienes un extra. Es como una recompensa, ¿no? Exactamente, una recompensa. Ya así con mis pacientes neurológicos o neurocríticos es lo que manejamos, ¿no? Mucho esa parte de que él sea consciente de la respiración para que poco a poco vaya dependiendo menos. Y también quitarles o ayudarles en contra del miedo, porque hay mucho miedo de me la quitaron y se va a cerrar y ya no voy a respirar. Y no, o sea, no, realmente no pasa eso. Tiene que ver un poco más también con el control, ¿no? Y les digo, la parte de darles esa seguridad es lo que más les ayuda. A veces ni siquiera trabaja mucho con las burbujas o con el popote o con el globo, pero la parte psicológica es lo que más les ayuda, ¿no? Obviamente sí tiene que haber una parte objetiva y estructurada, pero a veces no todo funciona con los pacientes. Es lo que algo les digo yo también a mis alumnos, soy maestro de la licenciatura en terapia física, y les hago mucho hincapié en eso. Hay terapeutas para cada paciente. No te puedes forzar o no puedes forzar al paciente a que piense como tú. Tienes que adaptarte a él. Entonces buscar la estrategia de cómo voy a incentivarlo, cómo voy a trabajarlo para que el paciente pueda rendir en esto. No, la terapia o todas las técnicas te sirven para eso, para escoger, esta me funciona, esta la vamos a usar, la evidencia dice que esta también me puede ayudar con él, lo ocupo, si no funciona, pues bueno, vamos a modificarla para que se adapte a lo que el paciente hace. Sí, ¿no? porque el paciente pues ya la enfermera le puso un apósito, le puso la tela encima y empezó, pues, sí que tenía ese reflejo, y como dice, ¿no? También fue un EBC, pues tuvo alteraciones cognitivas, y que vea algo, que sea consciente de que lo hace, pues es un buen paso, ¿no? Para llevar bien el proceso. Eso sí, independientemente de que tenga algún proceso neurológico o algo, la motivación juega un papel muy importante en todos los pacientes. Y si no me había puesto a pensar esa parte de, aparte de lo objetivo, se puede usar un plus que busque solo o simplemente la motivación, porque eso va a ayudar a que el paciente también se apegue más al tratamiento
y se dé cuenta de que sí está funcionando, sí va avanzando, sí voy mejorando y no estoy perdiendo el tiempo, que hay veces que muchos pacientes entran en esa parte de desesperación, enojo y creen que ya voy a quedar así y ya voy a quedar así y pues es esa parte también de despegarlo de esas ideas y ese tipo de ideas que llegan a tener. En esa parte, ¿cuál ha sido su paciente más complicado que haya recordado o que recuerde ahorita de todo? No todo en este camino ha sido color de rosas, ¿no? Han habido pacientes que lamentablemente la situación clínica no ha ayudado a que avancen o a que se recuperen o a que salgan. Ahí les comparto, dentro de lo que he trabajado estos 8 años, sí han habido pacientes que por más que tú trabajes con ellos no avanzan o no se recuperan, fallecen a los 2 meses, fallecen al mes, a la semana, al siguiente día. Esos casos son los que más me llenan a mí de inquietud, de motivación, porque hay algo más que se puede hacer todavía. Es una cuestión también de cultura en la cual pues a veces también nosotros nos encerramos, terapeutas físicos, fisioterapeutas, en decir, es que no me dejan, y como no me dejaron, pues ya no lo hago, ¿no? Si no es buscar el qué más voy a hacer. Tuve una paciente hace no mucho, será como hace 4 meses, ella se puso mal de repente y falleció. Esta paciente ya estaba en domicilio, estábamos trabajando ya, ella fue una paciente con un EBC hemorrágico, el cual no tuvo sonda de traqueostomía, hasta eso no era tan complicada, pero el cuadro clínico que ella presentó generó que otra vez se hospitalizara. Y en el trabajo en la unidad de cuidados intensivos, por más que forzábamos lo que ya habíamos trabajado anteriormente y que tuvo un efecto positivo en ella, ya no generó ese avance en ella. Y eso generó que yo dijera, pues bueno, si nosotros, terapeutas físicos, podemos saber de ventilación mecánica, ¿por qué no me formo yo para poder ayudar a este tipo de pacientes que no se recuperan o que no se ve ese cambio con la terapia pulmonar que hacemos manual? Pues hacerlo con el ventilador para que se adapte, ¿no? ¿Qué más le puedo yo ofrecer? Entonces, de ahí vino esa parte de decir, pues ya, ni modos, nos vamos a formar en ventilación mecánica, porque así como esta paciente, hay muchos allá afuera, y no todos tienen la fortuna de tener algún personal que lo pueda apoyar o que pueda tener esa inquietud de qué más le ofrezco, ¿no? Sino que a veces nos basamos en lo que ya está dicho y no buscamos más allá. Entonces eso es lo que me generó hasta cierto punto eso. Pacientes complicados han habido desde el momento en que yo estaba en la pasantía, pacientes que atendía yo a domicilio, politraumatizados, daño axonal difuso, ya dados por muerte cerebral, y que a los 4 o 5 meses ya abren los ojos, están hablando, quieren comer. Entonces esos pacientes también como que generaron que ya hubiera una base en cuanto a cómo tengo que actuar con ellos, ¿no? Entonces eso fue lo que formó hasta cierto punto mi carácter, y de ahí en fuera los demás que me han retado un poco más a estudiar, a formarme, porque sí, decirte un caso en específico es complicado porque la mayoría de los que manejamos son complicados, ¿no? Mucho TCE, mucho EBC, mucho... por ahorita por los pacientes post-COVID, hubieron muchos, entonces de todo se aprende un poco, pero sí hay unos contaditos que te dicen o te devuelven a tu realidad y decir, ya es tiempo de ponerse las pilas. También lo que dijo hace ratito, ¿no? Diferenciar en que unidad de cuidados intensivos hay pacientes que son de trauma y los clínicos, ¿no? Sí. Un COVID, o muy diferente a un traumatismo craneoencefálico. A mí me interesa esa área porque pues yo veo, al menos yo también tuve una formación técnica de paramédico, y veo cómo en los accidentes tienes un esguince cervical, una fractura del temporal, y digo, ¿cómo se va a unidad de cuidados intensivos y después a rehabilitación? Es el área también. Sí, fíjate que la mayoría de los compañeros que se dedican al área de fisioterapia intensiva tienen esa formación como paramédicos, porque como conocen la parte de los primeros auxilios, la ventilación mecánica, pues no inventes, se la saben de todas. Yo sí envidio esa parte porque no, te juro que son de los fisioterapeutas intensivistas que conozco, del 100%, el 90% son
Vale. acercados a esa área, ¿no? Desde Está los bien. nuestros compañeros de fisioterapia intensiva Querétaro, mi compañero también Juan Luna, que está en Torreón, nuestro compañero Rosendo Vega, que está en Huatulco, Sí, Rosendo. Sí, él también es paramédico y le sabe cañón a eso. Entonces, o sea, de la mayoría, casi me atrevo a decir que somos como 2 o 3 los que no estamos formados así y estamos metiendo en esa área, pero la mayoría están en eso precisamente por el conocimiento que tienen. Ya También. tienes las de ganar. También nos faltó un tipo de pacientes. También, pues en atención prehospitalaria se ven los que sufren infarto agudo al miocardio y paro cardiorrespiratorio. También abordan ese tipo de pacientes. Sí, el área de rehabilitación cardíaca, bueno, en fisioterapia intensiva, tiene como eso bonito, de que tienes que saber de todo, porque si no el paciente no lo vas a hacer avanzar. Tienes que saber musculoesquelética, porque de tanto tiempo de estancia hospitalaria, ¿qué es lo que pasa con los tejidos? ¿Qué es lo que pasa exactamente con el músculo, articulación, ligamentos, tendones? Tienes que saber de cardio, porque ¿qué es lo que pasa cuando el paciente no se mueve? ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué medicamentos está tomando para que no se hipertense, para que se controle? La sedación también influye un poco en esa parte del control cardíaco y del control pulmonar. La ventilación mecánica de la que está sufriendo el paciente, pues te acerca al área pulmonar. Entonces, si viene un TC o un EBC, tienes que saber de neuro, porque si no el paciente no vas a saber cómo trabajarlo. O sea, tienes que saber de todas las áreas. Eso es lo bonito de la fisioterapia intensiva, que tienes que conocer las demás para poder atender al paciente. Tienes que saber de primeros auxilios, tienes que saber RCP, tienes que saber laboratoriales, tienes que saber estudios, o sea, es muy bonita desde ese punto de vista, porque te forza a ti a investigar de más cosas. Yo te comparto pacientes cardíacos de fisioterapia intensiva o de la unidad de cuidados intensivos. Realmente he tenido muy pocos, si acaso 3, 4 y hasta ahí, porque la mayoría no se somete como tal a un ritmo de entrenamiento posterior a la estancia hospitalaria. Es como, ya me sacaste, ya respiro bien, ya mi corazón no se acelera cuando me siento, ya no me hipertenso, pues bueno, gracias y me voy a casa y sigo con mis caminatas todos los días. Hasta cierto punto está bien porque es la independencia del paciente, ¿no? Que lograr, ¿no? Pero sí se tiene que tener un control posteriormente a esto. Si lo llevan con el cardiólogo, súper bien. Si lo llevan con el terapeuta, todavía mejor, ¿no? Pero la ventaja es que el paciente lleve esa vida independiente, ¿no? Cardíacos, tienes que saber interpretar los electrocardiogramas, tienes que saber los estudios de imagen que le realizan al paciente para conocer el volumen sistólico, el volumen diastólico, todo eso para también saber qué tanto riesgo tiene tu paciente cuando lo sometas a la caminadora, al cicloergómetro, a la caminata de los 6 minutos. O sea, sí es un tipo de trabajo también un poco más específico. He tomado cursos en rehabilitación cardíaca, no he tenido una formación de diplomado, de maestría, pero sí bastantes cursos en cuanto a esa parte, pruebas de esfuerzo, la interpretación de estudios. En el diplomado que tomé en la Universidad de Guadalajara de atención al paciente crítico, te forman en eso, en cada área, neurológica, cardíaca, pulmonar, musculoesquelética, quemados, todo. O sea, te forman en todas esas áreas y ahí te van mencionando, te van entrenando, te ofrecen talleres de ventilación mecánica, interpretación de laboratoriales, estado nutricional. O sea, tienes que conocer un poco más de todo eso para darle un poquito más de estabilidad al paciente y ofrecerle más todavía. Es un montón. Y eso que es unidad de cuidados intensivos. Y aparte si te quieres enfocar a un área en específica, ¿no? Exacto. Eso está bien. Bueno, ya por falta de tiempo vamos a ir cerrando esta parte porque sí se va haciendo muy rápido el tiempo, muy rápido, y cuando menos sientes ya pasó todo. Algunas palabras que quiera decirle a las personas, como por ejemplo Raz o cualquier otro licenciado que esté viendo este video y que quiera enfocarse a esta parte de cuidados intensivos. Pues, híjole, si yo me viera hace varios años y me dijera que quiero dedicarme a esto, yo le diría, pues bueno, yo te recomiendo
que si lo haces, estés consciente de que vas a tener que hacer ciertos sacrificios, tiempo, dinero, inclusive someterte a viajes de un lugar a otro, de un día para otro o de mucho tiempo, el cual pues bueno, tienes que estudiar también, de tener mucha dedicación a lo que quieres hacer. Si realmente quieres trabajar con los pacientes críticos, dedícate un poquito más, ¿no? Porque los pacientes lo requieren. No es tanto porque tú vayas a ser el mejor terapeuta, sino es por ofrecerle una ayuda al paciente. Si están ustedes interesados, yo les recomiendo que tomen bastantes cursos. Váyanse desde lo más básico, ¿no? Fisioterapia pulmonar, qué es rehabilitación cardíaca. Váyanse introduciendo, hay mucha bibliografía hoy en día ya de fisioterapia en el paciente crítico. Vayan viendo el libro de William Cristancho de fisioterapia intrahospitalaria o en UCI. Ese les va a ayudar bastante. Fisioterapia, no, fundamentos de ventilación mecánica de William Cristancho también les va a ayudar mucho. Pero yo les recomendaría eso, acercarse y formarse en todas las áreas que tengan que ver con el paciente crítico, y ese libro les va a ayudar bastante porque les da todos los parámetros básicos de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ya les comentaba yo a algunos compañeros con los que yo me formé, maestros, por si gustan buscarlos, ellos son muy accesibles, son muy buenos en esa área y te pueden ayudar bastante en tu formación, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocerlos y de que me motivaran a hacer más allá. Entonces, es esa la invitación, que se formen un poco más, que lean, que se dediquen un poquito, y créanme que es lo más bonito que hay. Bueno, yo se los digo porque es a lo que me dedico, ¿no? Pero es lo que a mí me llena, ¿no? Y espero que si en este caso a ti, Raciel, o a alguno de los compañeros que nos está viendo le gusta, pues bueno, le echen un poquito de ganas con respecto a eso. Requiere sacrificios, tiempo, dinero, pero estando conscientes de eso, yo creo que lo pueden hacer. No hay nada imposible. Tener mucha humildad y mucha conciencia. El paciente al que van a atender, pues es una responsabilidad muy grande, porque prácticamente lo están viendo desde la parte más delicada de su vida, ¿no? Entonces, no está de más decirles que se formen bien para que tengan esa precaución y ese cuidado. No hagan todo a lo macho como lo hacíamos antes. A la vieja escuela, exacto, porque hay una estructura ya hoy en día. Entonces, ya al haber una estructura hoy en día para trabajar, es un poquito más tranquilo, ¿no? Bueno, ya llegando a este punto, Lick, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Sus redes sociales o un curso, taller que va a impartir en estos meses? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como licenciado Diego Arturo Flores Cruz, o nada más así en Facebook como Diego Arturo Flores Cruz, en Instagram como Diarti, DIARTHI. Aparecer acá arriba de todos modos. ahí me pueden buscar. Normalmente en Facebook es donde comparto a veces un poquito más de cosas, ¿no? En cuanto a cursos, ahorita estamos un poquito tranquilos porque, como les comentaba, hay por ahí un proyecto que se viene más adelante, yo creo que en algunos meses, el cual pues poco a poco iremos dando a conocer, unos compañeros y yo, con respecto a esta área de atención, pero pues todavía estén atentos por ahí, porque puede ser que por ahí se comparta algo que tenemos aquí en el estado de Oaxaca, pero pues todavía estamos formándolo bien para que sea un paso firme también para la fisioterapia intensiva aquí en Oaxaca. Pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego. Gracias.